Buenas noches. Si hay algo que deseamos como cristianos es seguir a Jesús en este tiempo. Y muchos hablan del Señor, muchos dicen cosas del Señor, pero no viven la palabra. Por lo tanto, si nosotros evaluamos todas las circunstancias que hemos venido viviendo, han sido totalmente nuevas para todos. Todas han tenido un tinte del mismo color para todos los habitantes del planeta. No ha sido fácil llevar todas estas situaciones durante este año y medio. Y si hablamos de Bogotá, para no tomar el país, pero tomémoslo Bogotá, la situación que hemos venido a partir de hace más o menos un mes largo, pues también nos da que toda esta experiencia ha sido difícil, han sido cosas extrañas, han sido tiempos de encerrona, tiempos de aislamiento, tiempos radicalmente diferentes donde algunos han bajado la guardia, otros se sienten frescos y otros se creen optimistas, que a ellos nada les sucede. Pero para quienes optamos por seguir a Jesús, pues afloran estados en nuestra mente. Debemos ser sinceros, pero sobre todo estados en nuestro corazón. Cada uno de estos estados han sido importantes porque nos han ayudado a vivir todos estos acontecimientos y los que faltan aún por vivir. Han sido momentos significativos que han venido marcando nuestra vida. Mañana, pasado mañana, contaremos las anécdotas de este tiempo y seremos una generación diferente porque el mundo está cambiando. Por eso una de las cosas que debemos hacer para acoger a Jesús, para que Él pueda estar con nosotros, es no considerarnos nunca autosuficientes delante de Dios. Porque cuando empezamos a creernos autosuficientes, pues entonces empezamos a sacar a Dios de nuestras vidas. Porque no necesitamos ni a nada ni a nadie, porque nos bastamos a nosotros mismos. Y entonces estaríamos caminando como el mundo, porque el mundo empieza y acaba con él. Lo va sacando, lo va corriendo. Y entonces es cuando el cristiano se empieza a volver una isla solitaria. Es cuando empieza ese egoísmo, sin proponérselo, en medio de este océano. En este mundo contemporáneo hay muchas personas que viven de esta manera en soledad casi absoluta. Piensan en Dios, hablan de Dios. Muchos le oran a Dios, pero en su caminar diario son autosuficientes y son solitarios, encerrados en sí mismos. Y lo que nosotros encontramos en la palabra es que no es bueno que el hombre esté solo. Dios jamás ha querido que nosotros vivamos así. Esa no es la idea de Dios para nosotros. Tú y yo fuimos creados como seres sociales que requieren de esas relaciones con los demás para caminar de forma saludable, equilibrada y para que podamos estar bien con nosotros mismos y con el prójimo.
Por eso en este tiempo como cristianos debemos ser conscientes de la necesidad primordial de relacionarnos con Dios y después con la familia y también con la iglesia. Tenemos que abandonar ese orgullo propio del viejo hombre. Eso es algo que tenemos que hacer y aprender a no ser pretenciosos ante los demás y mucho menos ante Dios. Tenemos que reconocer que toda nuestra riqueza ha sido en el Señor. Que eso hace que nos volvamos abiertos, generosos y acogedores. Abiertos, generosos y acogedores. Algo que no estamos viendo en este caminar. Muchos hablan de orar, pero no nos hemos dado cuenta que muchos de nosotros somos la respuesta a la oración de esa persona. No te preocupes, yo oro por ti. ¿Y por qué no le ayudamos al hermano a solucionar sus inquietudes? A veces necesita un hombro. A veces necesita alguien que le escuche. Escuchaba de una persona que llamó a su pastor y le dijo: pastor, es que necesito hablarle de algunas inquietudes que he tenido. Y el pastor le contestó: mijo, con los problemas que yo tengo son suficientes para echarme encima algo más. Me decía: pastor, y por eso acudo a ti. Y yo decía: pero si somos hombres y mujeres del Señor y podemos servir. Y entonces me decía: pastor, y lo que me dijo ese pastor fue: tranquilo, mijo, yo oro por usted y estaré ahí orando para que el Señor haga la obra y que sea el Señor a quien pueda llevarle todas sus cargas. Y es cierto, yo lo hago todos los días, pero quería charlar con ese padre espiritual. Entonces a veces vemos que nosotros también como cristianos nos ha faltado esa parte. Que no hemos puesto en práctica esa humildad interior, esa paciencia que todos lo esperamos de Dios y confiamos plenamente en Él. Que como hermanos no solo debemos escucharnos, sino también amarnos unos a otros. Y demostrar que verdaderamente somos dichosos y estamos en el Señor. Y estamos cumpliendo el amar al prójimo como a nosotros mismos. Por eso, para acoger al Señor, debemos dejar la autosuficiencia. Pero también, para poder acoger a Jesús, no nos dejemos seducir por la falta de alegría del mundo. Estamos viendo en todo este tiempo un optimismo de una sociedad que vive sin Dios. Si tú evalúas marzo del 2020 con marzo del 2021, pues esa es una situación totalmente diferente. En marzo del 2020 todo el mundo estaba buscando a Dios. En marzo del 2021 todos son autosuficientes y viven alegres en el mundo y con lo que está dando el mundo. Y qué triste. Porque se ríe por reír, sin pensar en lo que hay más allá. Y entonces no nos damos cuenta que en muchas partes han abierto, se han confiado y han tenido que cerrar. Aquí han abierto, se han aglomerado y han vuelto otra vez a caer. Y entonces vemos cómo estamos alrededor. Y entonces nos dicen que las UCIs están al 92, al 100%,
Pero como no nos toca a nosotros, se estaba buscando una UCI de urgencia y de pronto alguien me decía, pastor, pero es que, pues como a mí no me ha tocado ese trote, no sabría qué decirle. A veces es mejor no decir nada, porque estamos alegres con el mundo sin darnos cuenta de lo que está viviendo el mundo. Nos creemos exentos en este mundo y no nos cuidamos. Y nos dejamos llevar de esa falsa alegría, de esa falsa seguridad, y nos descuidamos en el Señor. Y no nos damos cuenta que somos como ese perro que intenta morder su propia cola en esa carrera frenética y sin sentido. Como cristianos debemos ser sinceros, renunciar a ese tipo de felicidad incongruente, inconsecuente que nos ofrece el mundo. Y busquemos ese gozo, esa alegría, esa protección en el Señor. Qué rico poder decir que durante todo este tiempo hemos caminado de la mano del Señor, protegidos por el Espíritu Santo. Y entonces es cuando recordamos que hay males que esclavizan al hombre, que hoy por su propio pecado han provocado tantas cosas, incluso tristeza para nosotros los creyentes. Muchas veces hemos sentido ganas de llorar, de ver la gente tan descuidada, tan confiada, tan conforme en ese caminar diario. Y entonces no necesitan a Dios porque ya están bien. Pero ese dolor debería incrementarse al comprobar que las enseñanzas de Jesús contenidas en los evangelios son cada día menos tenidas en cuenta. E incluso llegan a cuestionarlas y ridiculizarlas. Y muchas veces nosotros, por evitar inconvenientes, dejamos que hagan todas esas cosas. Y no nos damos cuenta de que somos culpables, porque es tan culpable el que hace como el que deja hacer. Es verdad que aquí en la tierra hay millones de cristianos sinceros que procuran vivir con su fe en coherencia. Pero también lamentablemente hay un número de creyentes nominales que no son consecuentes con lo que creen, con su fe, y aumentan constantemente produciendo testimonios negativos. Tú no puedes ser amigo del mundo y amigo de Dios, lo dice la palabra. Por eso, para acoger a Jesús, debemos superar el orgullo, reconociendo nuestras debilidades. La mansedumbre de lo que nos habla la Biblia hoy no está de moda. Pero cuando nosotros escuchamos y vemos y leemos, el Señor nos recomienda que no perdamos la paciencia, que tengamos paciencia ante las contrariedades de la vida y que pongamos siempre la confianza en Él, siendo humildes por voluntad propia, aunque nuestro temperamento natural sea enérgico y tengamos una gran fuerza de ánimo. Contemos en todo momento con el Señor. Aceptemos sus tiempos. Y si evalúas bien, los tiempos del Señor nunca coinciden con los tiempos nuestros. Hemos visto tan frágil la vida. Hemos visto cómo una y otra vez la palabra, los hechos, los eventos y las circunstancias nos recuerdan que somos pasajeros en este mundo. Por eso, todos estamos igual. No mires a los demás por encima del hombro. No te ufanes de lo que no te debes ufanar. Estés dispuesto a ayudar,
en todo lo que se requiera. Esto ayudará a que desarrolles la humildad. Esto hará que venzas tu propio orgullo, ese orgullo personal. Y esto se hace mirando cómo reaccionó Jesús en cada una de las circunstancias. En su caminar, en su actuar, en su vida diaria, como nos lo cuentan los evangelios. El hecho de poseer una idea adecuada de nosotros mismos, de no tener más alto concepto del que debemos tener, eso nos va a ayudar a valorar positivamente a los demás. Porque cuando me considero pecador, rescatado por Cristo, pues no me va a quedar espacio para ningún tipo de orgullo personal. Y entonces veré que no tengo la autoridad de juzgar tan severamente a nadie, ni con mi palabra, ni con la palabra de Dios. Jamás acariciemos ni fomentemos deseos de ningún tipo. Hoy en día estamos escuchando cómo la gente clama justicia, pero cuando vemos lo que está hablando de justicia está clamando venganza. Y es ahí donde nosotros tenemos que ser pacientes y dejar lugar a la justicia de Dios. Ser conscientes que aunque por nuestros propios medios no podamos, el Espíritu Santo sí puede. Y Él tiene el poder para ayudarnos a ser más humildes, para darnos paulatinamente esa mente de Cristo. Y eso va a hacer que nosotros podamos acoger a Jesús. Pero también tenemos que tener en cuenta el estilo de Jesús. Porque si hay algo que siempre está presente en la palabra es que Jesús no quiere que ese estilo de amar se pierda entre los suyos. Porque si un día lo olvidan, nadie los podrá reconocer como discípulos, dice la palabra de Jesús. Él busca siempre el bien de las personas. Él ayuda a vivir. Siempre en Él se descubre la cercanía de Dios. Y míralo, en todos los eventos, en cada momento, con los suyos, con los fariseos, con los religiosos, con los pecadores, con los altos, con los medios y con los bajos. Jesús tiene un estilo de amar inconfundible. Sensible ante el sufrimiento de la gente. Si tú miras bien, jamás Él puede pasar de largo ante quien está sufriendo. Entonces, si quieres acoger a Jesús en tu corazón, mira el estilo de Jesús. Pero también tú tienes que acoger a Jesús en tu hogar. Y esto es algo que deberíamos tenerlo claro. Porque debemos abrirle las puertas. Invitarlo a entrar no como quien invita a un visitante, sino como invita a un huésped para que se quede morando. Hay que saludarlo, hay que presentarle a cada uno de los miembros de la familia, con aquellos que estamos compartiendo en ese momento en la casa. Es a quien le podemos confiar los miedos, esos que nos hacen sentir las situaciones diarias, pero también podemos hablarle de las esperanzas que tenemos. A pesar de la crueldad de la pandemia que hemos visto llevarse a tanta gente,
que muchos se han vuelto estadística, que por esa causa muchas veces estamos sufriendo, muchas veces sentimos que nos está cercando, muchas veces sentimos que está muy cerca. Pero también podemos decirle del caos que se está padeciendo. El miedo a los trancones, a los cierres, a tantas cosas en este tiempo. Por eso como Marta, la hermana de Lázaro, que se desviaba porque Jesús encontrara todo ordenado y limpio. Pero sobre todo que se preocupaba por la buena cocina. O como María, la otra hermana, que se preocupaba por estar sentada, escuchándole y aprendiendo de él. Es necesario que Él entre a nuestros hogares, es necesario que Él habite en nuestros hogares. Es necesario hacerlo parte de nuestra familia. Por eso, si tú quieres acoger a Jesús, no te separes de Él. Porque es que ser cristiano hoy, en este tiempo, exige una experiencia vital de Cristo. Ese conocimiento interior de su persona y su pasión por su proyecto. Algo que nos debe impregnar a nosotros. Si no aprendemos a vivir de un contacto más inmediato y apasionado con Jesús, pues la decadencia de nuestro cristianismo se puede convertir en una enfermedad mortal. Todo es más importante que Dios. Y siempre habrá alguien de la familia, alguien de los amigos, alguien de los vecinos que te quiere sacar del camino de Jesús. Y es algo muy sutil. Y cuando te das cuenta te has ido separando paulatinamente de Él. Sin embargo, tú te sientes cerca aunque estás lejos. Los cristianos del hoy viven preocupados, distraídos con muchas cuestiones, con muchas circunstancias. No puede ser de otra manera. Pero jamás debes olvidar lo esencial. Jesús nos dice que debemos estar unidos como los sarmientos pegados a la vid. Si no te has dado cuenta, lo decisivo en estos momentos, en las situaciones que estamos viviendo, es permanecer en Él. Aplicar toda nuestra atención al Evangelio. Alimentar en nuestra familia y en nuestra comunidad ese contacto vivo con Él. No apartarnos de su proyecto, ni salirnos de su camino. Y acoger a Jesús es tener esa oración con nuestra familia. Porque el Señor siempre nos dijo que donde 2 o 3 se reúnen para orar, Él estará en medio. Por eso debemos utilizar las diferentes clases de oración. Habrá momentos de súplica, porque estamos muy urgidos para que Él pueda lograr lo imposible. Esa súplica para que pare la pandemia y se acabe el caos. Pero también esa oración de acción de gracias, porque Él no nos abandona nunca, porque sigue llevándote de la mano, que ahí está con nosotros hasta el fin del mundo, como dice la palabra. Esa oración de petición o esa oración de perdón, porque todos tenemos una necesidad, pero también todos debemos perdonar a quienes nos han ofendido. O esa oración de alabanza, donde bendecimos al Señor, donde bendecimos al Padre porque es el mejor Padre y nos bendice, donde bendecimos al Hijo porque nos llena de su amor y donde bendecimos al Espíritu Santo porque nos va revelando la luz de la palabra.
Y qué rico que todo esto se haga en nuestra familia. Porque muchas veces hemos sido tan egoístas que estamos bien nosotros y no nos damos cuenta que nuestra familia también necesita del Señor. O a veces nos apartamos del Señor y creemos que estamos al lado de Él y lo necesitamos tanto más que la familia. Por eso, acoger a Jesús es tener un encuentro personal con Cristo, con ese Cristo vivo. Entender que la fe no es una emoción del corazón. Sin duda el creyente siente su fe, la experiencia y la disfruta. Pero es un error gravísimo reducirla a sentimentalismo. La fe no es algo que depende de los sentimientos. Y entonces empezamos que yo ya no siento nada, debo estar perdiendo la fe. Es que ser creyente es una actitud responsable y razonada. Porque la fe tampoco es opinión, esa opinión personal que vamos lanzando. Es que el creyente vive poniendo su confianza personal en Dios, pero la fe no se puede reducir a un subjetivismo. Yo tengo mis ideas, yo creo lo que a mí me parece. No se preocupe, yo tengo mi propio Dios. Mire, la realidad de Dios no depende de mí, ni depende del cristianismo, y ni el cristianismo es fabricación de cada uno. No, no, no. La fe tampoco es una receta moral. Creer en Dios tiene sus exigencias, pero sería un error reducirlo todo a moralismo. Es que como yo respeto a todos y no le hago mal a nadie. Yo voy el domingo a la iglesia. Allá yo voy, es más, no lo he visto a usted. Mire, la fe es además amor a Dios, compromiso con un mundo más humano, esperanza de vida eterna, acción de gracias y también es celebración. Es que la fe tampoco es un tranquilizante. Creer en Dios es sin duda fuente de paz, consuelo y serenidad. Pero la fe no es solo un agarradero para los momentos críticos. Sí, yo cuando me encuentro en apuros, pues acudo al Señor. No, no. Creer es el mejor estímulo para luchar, trabajar y vivir de manera digna y responsable, para salir adelante de la mano de Él. Es que la fe es un encuentro con Cristo. El cristiano es una persona que se encuentra con Cristo y en Él va descubriendo a un Dios amor que cada día lo convence y lo atrae más. Primera de Juan 4:16, nosotros hemos conocido el amor de Dios, ese que nos tiene y hemos creído en Él, porque Dios es amor. Mire, esta fe solo da frutos cuando vivimos cada día unidos a Cristo. Es decir, cuando somos movidos y sostenidos por su Espíritu y su palabra. El que permanece en Él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. ¿Cómo están tus frutos? ¿Estás dando un fruto abundante y saludable? ¿Has tenido ese encuentro y cada día tienes ese encuentro con el Señor? Pero también acoger a Jesús es tener una confianza total en la palabra. Y entonces, ¿qué dice? Quien cree en mí tendrá vida eterna. Su palabra me da vida, confío en ti, Señor. Todos sabemos que su palabra es eterna, que en ella esperamos y que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, si vive el proceso en el Señor. Por eso acoger a Jesús es esa confianza absoluta. Nada ni nadie puede separarnos del amor de Cristo. Romanos 8:35, 37, 39. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo?
la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los potestades, ni el presente, ni el futuro, ni poderes, ni altura, ni hondura, ni criatura alguna nos podrá separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso tenemos que tener claro que para acoger a Jesús debemos tener en nuestro caminar diario ese camino, servicio y gratitud. Pero esa gratitud es de gratuidad. Agradecidos en la gratuidad. Porque se trata de un camino como un envío para anunciar. Del servicio porque la vida cristiana no es para sí mismo, es para los otros. Como ha sido la vida de Jesús. Y la gratuidad, ya que nuestra esperanza está en Cristo, que nos envía así una esperanza que no decepciona nunca. Porque cuando la esperanza está en la propia comodidad del camino, o la esperanza está en el egoísmo de buscar las cosas para sí y no para servir a los otros, cuando la esperanza está en las riquezas o en las pequeñas seguridades mundanas, todo esto colapsa. Por eso el mundo está como está. Y vemos cómo el Padre lo puede hacer colapsar. Y eso fue lo que hemos vivido. Esta es la tarea de Jesús. Pero también es la tarea que Jesús nos da. Si te quedas quieto y no sales, pues no das a los demás lo que has recibido de Jesús. Es que la falta de misionalidad ha resaltado. Y entonces te falta salir de ti mismo para llevar algo de bien a los demás. Pero también está el recorrido interior. El recorrido dentro de sí, el recorrido del que busca al Señor todos los días, en la oración, en la meditación y en el estudio de la palabra. Porque si no buscas siempre a Dios, el evangelio que llevas a los otros será un evangelio débil, sin fuerza. Ten presente que si no sirves a los otros, pues no eres cristiano. Si no caminas para servir, no sirves para caminar. Si no vives para servir, no sirves para vivir. Y justo ahí se encuentra la tentación del egoísmo. Sí, soy cristiano. Por mí estoy en paz. Me arrepiento. Voy al templo. Cumplo con los mandamientos. Pero el servicio. Ese servicio a los otros. Ese servicio del que habla la palabra. Ese servicio del que habló Jesús. El servicio al enfermo, al encarcelado, al hambriento, al desnudo. Aquello que Jesús nos ha dicho que debemos hacer, porque Él está ahí. Es que el servicio a Cristo en los otros también debe estar en nosotros. Y no olvides la gratuidad. De lo que gratis has recibido, de lo de gratis. Es que el camino del servicio es gratuito. Porque hemos recibido la salvación gratuitamente, por pura gracia. Ninguno de nosotros ha comprado la salvación y ninguno de nosotros la ha merecido. Es pura gracia del Padre en Cristo Jesús, en su sacrificio. Es triste cuando encontramos cristianos que olvidan la palabra. Y más cuando olvidan la palabra de Jesús. Es triste cuando se encuentran comunidades cristianas que se olvidan de la gratuidad, porque detrás de esto está el engaño de presumir que la salvación viene de las riquezas, del poder humano. Hemos cambiado tanto el mensaje del Evangelio, hemos cambiado tanto el mensaje de Jesús, que por eso Él nos dice que está a la puerta y llama. Y cuando está a la puerta es porque no lo hemos dejado entrar y Él quiere entrar. Y dice que el que abre la puerta y lo deja entrar y cena con Él, pues Él cenará con el que lo deja entrar. Por eso hoy te invito a que acojas a Jesús, pero acógelo de verdad, como dice la palabra, abriendo el corazón y permitiendo que el Padre y el Hijo habiten en tu corazón.
tanta rebeldía contra Dios, aún de los cristianos. Todo porque no hemos aprendido a acoger a Jesús. Acógelo en tu corazón, acógelo en tu casa, acógelo en tu familia, acógelo en tu comunidad y empieza a vivir un mundo diferente. Puede ser que afuera está en caos, pero nosotros estamos en Dios. Puede ser que haya miedo, tristeza, desolación, pero nosotros estamos en la esperanza del Señor. Puede ser que haya rebeldía, que estén contra sus mandamientos, contra sus preceptos, pero nosotros estamos en el amor del Señor. Puede ser que ya no estés en ese compromiso. Puede ser que hayas votado la consagración, ese compromiso al Señor, ese amor donde Él ocupa el primer lugar. Pero podemos retomar el camino y volver a acoger a Jesús. Porque Él hoy nos está diciendo que necesita ir a nuestras casas, porque la salvación quiere entrar no solo a nuestras vidas, sino también a nuestros hogares. Por eso hoy te invito a que ores al Señor, abras tu corazón y empiezas a acoger a Jesús. Papito Dios, perdónanos, Señor Padre misericordioso, porque muchas veces nos hemos creído autosuficientes, Señor Padre misericordioso. Muchas veces, Padre amado, hemos sido de aquellos, Padre misericordioso, que te hemos sacado, que hemos sacado a Jesús y muchas veces hemos contristado al Espíritu Santo. Papito Dios, gracias, Señor, porque una y otra vez tú nos hablas a nuestro corazón, Señor, a ese ser interior, Padre misericordioso, para que puedas, Señor Padre amado, abrir, Señor Padre misericordioso, las puertas, Señor, para que tu Hijo pueda entrar, Señor, y nosotros podernos tomar de la mano de tu Hijo, Señor, para hacer ese proceso, Señor, para llegar a ti. Tu Hijo nos enseñó que Él es el único camino, Señor, para llegar a ti, Padre misericordioso. Que hoy, Padre Santo, no solo es que decimos que somos hijos, sino que vivimos como hijos. No solo nos alegramos, Padre misericordioso, por las alegrías del mundo, sino también, Señor, estamos en ti, Padre misericordioso, confiados, alegres, gozosos, en medio de la situación, Padre amado, porque tú nos das la paz y la alegría. Pero también, Señor, nos das ese tiempo hermoso, Señor, para venir a ti, Padre misericordioso, para acogerte y acoger a tu Hijo en nuestro corazón, Señor, para que realmente ese fuego del Espíritu Santo, Señor, lo alimentemos diariamente, para que el altar, Señor, siempre esté con ese fuego tuyo. Papito Dios, que cada día recordemos, Señor, que somos templo del Espíritu Santo, que muchas veces maltratamos, Señor, nuestro cuerpo, que muchas veces hemos ido en contra, Señor, de tus principios y tus preceptos, Señor. Y como templo, Señor, no hemos cuidado, Señor Padre Santo, de Él, Padre misericordioso, de esa comunión, Señor, contigo y con tu Hijo, Padre amado. Y muchas veces, Señor, hemos contristado al Espíritu Santo, Padre misericordioso. Y por eso, Padre bueno, han sucedido tantas cosas, Señor, no solo en nuestras vidas, no solo en nuestras casas, no solo en nuestras familias, sino también en el mundo. Por eso hoy, Padre misericordioso, ponemos en tus manos, Señor, a todos y cada uno, de los que necesitan, Señor, de los que quieren venir a ti, Padre amado, de los que necesitan salir de su soledad, Padre misericordioso, para volverse a encontrar, Señor, como familia, Padre misericordioso. Que aunque, Padre amado, la excusa ha sido que no nos podemos reunir, Padre misericordioso, porque aún muchos cerraron su corazón, Señor, pero sabemos, Padre misericordioso, que esas iglesias, Señor, donde las puertas han sido abiertas con su protocolo, Señor, y la gente puede congregarse, Señor, Padre misericordioso, salir de la comodidad, Señor, de su cama, de su casa, Señor, para ir, Señor, a compartir con toda seguridad, Señor, con sus hermanos. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. Un abrazo, muchas bendiciones. Gracias a todos los que nos han escrito. Gracias a todos los que nos han dado
todas estas pautas para seguir adelante y que queremos caminar con Jesús en este tiempo. Si tienes inquietudes, ahí está nuestro WhatsApp. Si quieres un devocional, lo encuentras en el canal de YouTube, lo encuentras en el Face, en el Instagram, en el Twitter. Todos los días lo encuentras. Alguien me escribía, pastor, ¿dónde puedo encontrar palabra? Ahí, en nuestras redes sociales todos los días o en nuestra página web, sugloriamibogotá.org. Ahí encuentras las reflexiones, ahí encuentras el devocional. Ve, escúchalo y fortalécete en el Señor. Vamos adelante, no son tiempos fáciles, cada uno tiene algo en su corazón para ponerlo en las manos del Señor. Muchos en este tiempo han estado tristes, han estado preocupados, pero sepamos todos que tenemos la confianza en Dios. Estamos de la mano de Cristo y estamos protegidos por el Espíritu Santo. No olvidemos caminar a la luz de la palabra. Buenas noches. El Señor les continúe bendiciendo.